De tal forma que debemos nosotros hacer alguna reflexión en ese sentido. Los secuestros se han dado en todos los tiempos y en todos lados. La literatura refiere que las tribus de los vikingos, de las tribus celtas o germanas, así como en el Egipto, en aquel imperio, con los griegos, con los romanos, el secuestro se da. Muy particular, de una manera muy particular. Pero también en el tiempo de la colonia de México se dio. Pero es muy importante saber todos que el primer secuestro documentado en México se dio justamente el 9 de febrero de 1913. Y se refiere que Alicia Thomas fue la primera víctima. Este secuestro se consumó en una calle, ¿verdad?, cerca de la glorieta Cristóbal Colón, que se llama Calle Colón. Existía una banda que era la banda del Carro Gris y cuyos delincuentes secuestraron e hicieron una exigencia de 100,000 pesos en oro. Afortunadamente, Alicia quedó libre y bueno, esto pasó a la historia. Pero desde entonces a la fecha, el secuestro se ha venido dando de una forma aislada, esporádica, pero se ha venido dando. No es hasta los años 70 cuando el secuestro tiene como propósito el aspecto político, ¿verdad? El aspecto político es lo que se da. Y aquí es muy importante porque yo quisiera comentar a ustedes que el móvil se da por aspectos políticos y quisiera retomar que para ese entonces existía un partido de los pobres cuyo líder, Lucio Cabañas exactamente, era quien programó una serie de secuestros y secuestró a una persona que entonces era senador y candidato a gobernador por el estado de Guerrero, el señor Rubén Figueroa. Lo que pretendió en ese entonces Lucio Cabañas, que por cierto estudió en la Escuela Normal del Meche en Ayotzinapa, este activista lo secuestra porque pide que todas las policías que estaban en los municipios donde estaba enclavado este partido, pedía que dejasen de cuidar ese lugar y algunos otros aspectos. Pero también secuestró Lucio Cabañas al hijo de Gilberto Vigueras Lázaro, quien era un líder de la CTM, y a quien secuestra a su hijo. Pero reiterarles a ustedes, esto se da de una manera política. Siguen los tiempos y hasta el año de hasta 1985 llegan a contabilizarse un promedio de 300 secuestros. Pero en los 80s cambia el paradigma del secuestro. Ya no es solamente por aspectos políticos, sino también se da por aspectos económicos. Empiezan a encontrar que obtener recursos financieros son muy importantes y muy fáciles. Y no es hasta los años 90 cuando el aspecto económico es el móvil del secuestro. Y el blanco exacto para esto son los empresarios de alto rango. Es así como el secuestro de gran impacto es cuando tiene su auge en los años 90. Se llegan a pagar cantidades hasta de 30 millones de dólares. Recordaremos a alguien de Banamex, Hap Helu, donde fue secuestrado y la
exigencia fue de 50 millones de dólares, pero lo que se pagó fueron 30, de acuerdo a los datos bibliográficos que pude consultar. Y así como él, algunos otros empresarios del grupo gigante, de MBS, de Printafon, son secuestrados, y estas últimas personas que referí pagaron un promedio de 15 millones de dólares. Como podemos ver, este actuar o incursionar en el secuestro se daba básicamente por motivos económicos, pero debemos también recordar que en esos tiempos hubo otras bandas de secuestradores que mutilaban a sus víctimas. Unos les mutilaban las orejas y otros les mutilaban los dedos. De ahí el nombre de este señor Daniel Arizmendi, ¿verdad?, el Mochorejas, que por cierto, cuando fue detenido, él llegó a sumar un promedio de 4.7 millones de dólares y era dueño de más de 25 propiedades, vehículos, y además tenía 43 millones de pesos por ahí. Verdaderamente esto era lucrativo. Y había otro señor que se llamaba Mochodedos, que le señalaban como Loncho, ¿verdad? Así le decían el Loncho. Este señor organizó tanto esto que llegó a tener casi un ejército de secuestradores. Se infiere y se estima que él llegó a tener casi 500 colaboradores con quienes operaba. Se estima que por lo menos consumó 50 secuestros. Y bueno, esto es hablar de historia. Pero ¿qué pasa a principios de este siglo? A principios de este siglo, y particularmente del 2005 a la fecha, el objeto de un secuestro no es nada más económico, sino es por rivalidad. Ya platicamos. La delincuencia organizada diversifica su actuar y se percata que una forma de allegarse de recursos lo constituyen los secuestros. Esto, a partir del año 2005, es como cuando empieza a tener un auge. De tal manera que a partir de esa fecha, que les referí que antes de ese tiempo el secuestro no había aumentado, pero a partir de esa fecha empieza a aumentar. Y ese aumento se da también con acciones muy violentas. Ya platicaremos lo que se está dando hoy con los secuestros. Hoy, a pesar de que liberen a la víctima, a pesar de que se haga el pago, victiman a la víctima, valga, estoy aquí haciendo muchas redundancias, perdón, pero matan a las víctimas o son sujetas de extorsión. Después de que las liberan, pasa el tiempo y los delincuentes lo que hacen es extorsionar a las familias de las víctimas. De tal manera que esto es violento. Bueno, ante esta escalada que se está dando, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que el gobierno federal toma cartas en el asunto. Toma cartas en el asunto